¿Alguna vez viste a un animal llorar sin emitir ni un solo sonido? Eso fue lo que pasó aquí, y nadie estaba preparado. La perrita lloraba de dolor, pero nadie sabía lo que estaba atrapado dentro de ella. Nadie entendía por qué se acurrucaba en silencio, por qué sus ojos parecían suplicar algo que no podía decir con ladridos. Lo que estaba dentro de su cuerpo no solo causaba dolor, sino que escondía una historia que cambiaría la vida de todos los que la rodeaban. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no es una simple historia de rescate, es algo que tocó el alma de una ciudad entera y quizás también toque la tuya. Si alguna vez sentiste que los animales entienden más de lo que decimos, esta historia es para ti. Y si te conmueve, no olvides dejar tu apoyo con un like y compartirla con alguien que ame a los animales como tú. No era común verla ahí, no en ese rincón, tan quieta, tan callada. La mayoría de los perros callejeros ladraban, corrían, buscaban comida, pero ella no. Estaba acostada sobre el cemento, con las orejas caídas y la mirada clavada en el suelo. Cada tanto, un suspiro profundo hacía mover su pecho con esfuerzo. Nadie sabía su nombre, nadie sabía cuánto tiempo llevaba así, pero cualquiera que la viera sentía que algo estaba mal. Fue doña Carmela, una mujer mayor del barrio, quien se agachó por primera vez. Ella está sufriendo, pero no se queja, murmuró, acariciándole suavemente la cabeza. Al tocar su lomo, notó un leve temblor, como si el cuerpo de la perrita ya no aguantara más. Sin pensarlo dos veces, Carmela llamó a un taxi y la envolvió en una manta vieja. Nadie más reaccionó. Nadie más preguntó nada. Solo ella. En la clínica veterinaria, el doctor Andrés la recibió con una sonrisa amable. Pero esa sonrisa desapareció en cuanto palpó la zona del abdomen de la perrita. Estaba tenso, inflamado. «Hay algo aquí que no debería estar», dijo en voz baja. La perrita gimió apenas, un sonido suave, casi humano, que hizo estremecer a Carmela. De inmediato la pasaron para una radiografía, y entonces la pantalla mostró lo imposible. Allí, justo en el centro de su cuerpo, entre sombras grises y tejidos borrosos, brillaba la silueta perfecta de una cruz metálica. No era un hueso, no era comida, era una cruz bien formada, entera, brillante. El doctor retrocedió un paso sin decir palabra. Carmela llevó la mano al pecho y soltó, temblando. Esa cruz es igualita a la que llevaba mi hijo cuando desapareció. El silencio en la sala fue absoluto. La cruz aparecía nítida en la imagen, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. Pero ¿cómo había llegado hasta el estómago de una perrita callejera? ¿Y por qué su forma era tan idéntica a la que Carmela recordaba de su hijo, desaparecido hacía más de 12 años? El doctor Andrés intentó mantener la calma. Era veterinario desde hacía más de 20 años, pero nunca había visto algo así. Decidió hacerle una ecografía complementaria, solo para confirmar. Y ahí estaba, de nuevo. El objeto seguía allí, inmóvil, como si no quisiera pasar desapercibido. Carmela, sentada en una esquina, no dejaba de mirar a la perrita. En su interior, algo le decía que esto no era una simple coincidencia. La perrita fue internada para observación. Le pusieron suero, la acomodaron en una camita limpia y la monitorearon durante la noche. Pero lo que ocurrió a la madrugada dejó a todos sin aliento. La perrita, débil y sin fuerzas, comenzó a arrastrarse lentamente fuera de su camita. Fue directo hacia la puerta de la clínica y con su hocico empujó una foto antigua que alguien había dejado caer horas antes. La imagen mostraba a un joven con una cruz colgando del cuello. Era el hijo de Carmela. Carmela no podía creer lo que veía. Se acercó temblando, tomó la foto del suelo y la sostuvo con ambas manos. La perrita la miraba fijamente sin moverse, como si esperara una reacción. «¿Cómo
¿Cómo llegaste tú a tener esto dentro?, susurró con lágrimas en los ojos. El doctor Andrés, que había presenciado la escena en silencio, comenzó a inquietarse. Aquello no era normal. Algo más profundo estaba sucediendo, algo que no tenía explicación clínica. Decidieron esperar hasta el día siguiente para intervenir. Querían asegurarse de que la perrita estuviera fuerte y estable antes de intentar extraer el objeto. Durante la noche, Carmela pidió permiso para quedarse al lado de ella. Se sentó en una silla junto a la camilla y, en voz baja, empezó a hablarle como si fuera una niña. Le contó sobre su hijo, sobre los años de angustia, sobre la cruz que él llevaba siempre al cuello y que un día desapareció con él. La perrita no cerraba los ojos. Parecía escuchar. A la mañana siguiente, algo había cambiado. La perrita tenía una mirada diferente, como si ya no cargara tanto peso, pero su cuerpo seguía débil. El doctor Andrés y su equipo prepararon todo para la intervención, sabiendo que sería delicada. Mientras la anestesiaban, Carmela no soltó su pata, ni por un segundo. Si tú de verdad traes algo de él, si de verdad Dios te usó para esto, vuelve, murmuró con el corazón acelerado. Nadie se atrevía a hablar en la sala. La operación fue lenta pero precisa. Al abrir el estómago con extremo cuidado, el doctor encontró exactamente lo que la radiografía mostraba. Una pequeña cruz metálica intacta, con una inscripción en la parte trasera. Al limpiarla con delicadeza, las letras se hicieron visibles. Decía, siempre contigo, M. Carmela cayó de rodillas al ver aquello. Su hijo se llamaba Miguel. Era su letra, era su promesa, y estaba allí, dentro de una perrita callejera que lloraba de dolor, pero que nadie sabía lo que llevaba dentro. El ambiente en la clínica se volvió irreal, una mezcla de asombro, silencio reverente y algo más, algo que no podía explicarse con ciencia. Carmela sostenía la cruz contra su pecho, como si acabara de recuperar una parte de su alma. La perrita, aún bajo los efectos de la anestesia, respiraba lentamente, con un ritmo tranquilo, como si también se hubiera liberado de algo que no le pertenecía. Nadie decía nada. Todos sabían que estaban presenciando algo especial. El doctor Andrés, hombre racional y de pocas palabras, se acercó con los ojos ligeramente húmedos. Nunca vi algo así, y honestamente no creo que vuelva a verlo, dijo mientras observaba a la perrita. Decidieron no dar parte a las autoridades, ni a la prensa. Aquello no era un escándalo, era un milagro, o al menos así lo entendieron quienes lo vivieron. Carmela pidió quedarse en la clínica hasta que la perrita se recuperara por completo. No quería separarse de ella nunca más. Durante los días que siguieron, algo hermoso ocurrió. La perrita comenzó a responder con más energía. Ya no lloraba, caminaba con esfuerzo pero con firmeza, y cada vez que Carmela entraba a la sala, movía la cola, como si la reconociera no solo por su voz, sino por algo mucho más profundo. Entre ellas se había creado un lazo extraño, no de dueña y mascota, sino de dos almas que se encontraron a través del dolor y la pérdida. Carmela decidió ponerle nombre. No lo dudó ni un segundo. Milagros. La llamó así no solo por lo que había sucedido, sino porque en el fondo sentía que esa perrita era el último mensaje de su hijo. Una forma de decirle que nunca estuvo sola, que el amor trasciende el tiempo, el cuerpo y hasta la muerte, y que a veces los animales llegan a nuestras vidas con un propósito que solo entendemos cuando dejamos de buscar explicaciones. Los vecinos comenzaron a notar la presencia de Carmela y Milagros paseando por el barrio. La perrita ya no tenía la mirada triste de antes. Caminaba con paso lento pero decidido, siempre al lado de Carmela, como si cada paso que daba fuera una respuesta silenciosa a todo lo vivido, y aunque muchos no sabían lo que había pasado, bastaba con verlas juntas para sentir que había algo sagrado en esa compañía. Un domingo, Carmela llevó a Milagros a la misa de la mañana.
La iglesia estaba llena, como siempre, pero cuando entró con la perrita en brazos, se hizo un silencio inesperado. Nadie protestó, nadie la detuvo. El sacerdote, al verla acercarse al altar, bajó los ojos y simplemente sonrió. Carmela colocó la cruz sobre el banco, justo donde su hijo solía sentarse años atrás. Y allí, sin decir una palabra, la perrita se recostó, como si también recordara ese lugar. Después de la ceremonia, muchas personas se acercaron a Carmela para preguntarle por la perrita. Algunos decían haberla visto antes, cuando aún deambulaba por las calles sin rumbo. Otros afirmaban haber sentido algo especial al cruzarse con ella. Una mujer incluso confesó que había soñado con una perrita que llevaba algo de Dios dentro. Carmela solo respondía con ternura: «Ella no es mía, solo está de paso, como todos nosotros». Y mientras los días pasaban, Milagros comenzó a cambiar la vida de quienes la rodeaban. No hacía nada extraordinario, no sabía trucos, ni tenía pedigrí, pero su sola presencia traía paz. Se acostaba junto a los enfermos, esperaba en silencio a las puertas de las casas donde había tristeza y se acercaba a los niños con una suavidad que conmovía. Era como si, a través de ella, algo más grande quisiera tocar los corazones de quienes aún estaban rotos. Un día, un reportero local escuchó rumores sobre una perrita con una cruz en el cuerpo y fue hasta la casa de Carmela buscando una historia. Pero al llegar, lo recibió una escena que lo dejó sin palabras. Milagros dormía junto a un anciano en silla de ruedas, con la cabeza apoyada en sus piernas y una expresión de paz absoluta. El hombre, que había perdido a su esposa hacía poco, le acariciaba el lomo con lágrimas en los ojos. El periodista apagó la cámara. No escribió nada. Simplemente se sentó en silencio y entendió. Con el tiempo, Milagros dejó de ser solo la perrita de Carmela y pasó a ser conocida por todo el barrio. Algunos la llamaban la guardiana de la cruz. Otros decían que era una mensajera, pero Carmela siempre corregía. Ella no vino a mostrar nada, vino a devolver algo que yo había perdido: la esperanza. Y cada vez que alguien le preguntaba por el origen de aquella cruz, ella respondía con una sonrisa: «Eso ya no importa. Lo que importa es lo que hizo con ella». Pese a todo, nunca se pudo explicar cómo había llegado ese objeto hasta el interior del cuerpo de Milagros. No había señales de cirugía, ni heridas, ni rastros de haberla ingerido como cualquier cosa. Los exámenes posteriores tampoco ofrecieron respuestas claras. Era como si siempre hubiera estado allí. Algunos lo atribuían al azar, otros a la fe, pero nadie se atrevía a negar que había algo diferente en ella. Y lo más curioso fue lo que ocurrió en la clínica semanas después. El doctor Andrés, que había guardado una copia de la radiografía original, quiso enseñársela a sus estudiantes durante una clase, pero al abrir el archivo, la imagen estaba vacía, sin la cruz, sin ninguna anomalía. Solo el cuerpo de una perrita completamente normal. Revisó todo, buscó copias, nada. Lo único que conservaba era el recuerdo y una lágrima que aún no sabía de dónde venía. Desde aquel día, el doctor Andrés dejó de buscar explicaciones. Cada vez que pasaba frente a la iglesia y veía a Milagros echada junto al altar, entendía que no todo en la vida tiene que entenderse con fórmulas o diagnósticos. Algunas cosas simplemente se sienten y otras se agradecen. Él mismo comenzó a hablar menos y escuchar más. Decía que esa perrita le había enseñado algo que no aprendió en la universidad: el poder del silencio. Carmela, por su parte, cambió también. Ya no se la veía con la mirada perdida ni con la tristeza a cuestas. Caminaba erguida, saludaba a todos por su nombre y llevaba siempre un pañuelo bordado con una cruz pequeña en la mano. No era por devoción ciega, era por respeto a la señal que le había sido dada. Decía que Milagros
no era un reemplazo de su hijo, sino una respuesta. No la que pidió, pero sí la que necesitaba. Un atardecer, mientras Milagros descansaba junto al banco de la plaza donde solían sentarse juntas, Carmela le susurró algo al oído. Nadie oyó exactamente qué dijo, pero quienes estaban cerca la vieron llorar y sonreír al mismo tiempo. Al día siguiente la perrita no apareció en su lugar habitual, ni en la iglesia, ni en la clínica, ni siquiera en la casa de Carmela. Se había ido, sin rastro, como si supiera que su misión ya había terminado. Muchos la buscaron, con la esperanza de volver a verla. Algunos dicen que la vieron en otras ciudades, acostada junto a personas que necesitaban consuelo. Otros creen que simplemente regresó al lugar de donde vino, ese lugar al que los humanos no pueden acceder, pero del que a veces provienen ciertos milagros. Carmela nunca volvió a hablar del tema, solo decía, ella no me dejó, me completó. Pasaron los años, y aunque el tiempo se llevó a muchos de los que conocieron la historia, en el barrio aún se habla de una perrita que lloraba en silencio y que traía algo en su interior que nadie podía explicar. Los niños nuevos escuchan el relato como una leyenda, pero los ancianos aseguran que fue real, que la cruz existió, que la perrita se llamaba Milagros y que tocó más vidas de las que imaginamos. La banca de madera frente al altar sigue allí. Algunos aseguran que, en las mañanas muy silenciosas, se escucha un leve suspiro junto a ella, como si un alma agradecida aún reposara en ese lugar. No hay fotografías, no hay videos, solo hay memorias y un hueco en el corazón que no duele, sino que abraza. Dicen que los animales no hablan, que no rezan, que no entienden de fe, pero quienes conocieron a Milagros saben que, a veces, los milagros no llegan con trompetas ni luces del cielo. A veces llegan con patas heridas, ojos tristes y una cruz donde nadie la esperaba. Y si hoy tú estás escuchando esto y alguna vez sentiste que el dolor no tiene sentido, recuerda a esa perrita, la perrita que lloraba de dolor, pero nadie sabía lo que estaba atrapado dentro de ella. Tal vez ella no buscaba ayuda, tal vez estaba viniendo a dártela.